El árbol de Navidad es una tradición que viene en realidad del mundo germánico. Remite a un hecho, y es que litúrgicamente el día de Navidad se celebraba también la fiesta de Adán y Eva. Y ese árbol recuerda al árbol del paraíso, ¿no? Por eso el adorno tradicional del árbol de Navidad eran manzanas. Todavía en Alemania hay, digamos, familias tradicionales que lo adornan con manzanas. Luego eso ha pasado a ser unas bolas, ¿no?, que en realidad tienen forma de fruto, ¿no? O sea, el primer nacimiento lo organiza San Francisco de Asís, esto lo sabe todo el mundo, en un lugar donde está de paso, en realidad, y allí organiza una representación con la gente del pueblo, efectivamente, ¿no? Es lo que se llama un nacimiento viviente. De los Reyes Magos, lo que dice el Evangelio es: vinieron magos de Oriente. De Oriente, no dicen ni siquiera... No dicen que fueran reyes, sí. Dicen magos de Oriente. ¿Y por qué reyes? ¿Por qué tres? Bueno, porque de que había un cuarto rey mago, ¿no? Y este se perdió por el camino. Y entonces no llegó. Hola y bienvenidos a una nueva edición de su programa En la Línea de Fuego. Soy Gabriela Maycock y junto con Ana Luisa Acosta les damos una cordial bienvenida. Gracias a la sintonía de Pax Televisión y a su preferencia, nos volvemos a encontrar, como cada semana, en este diálogo abierto, un diálogo amigo. Ahora con mucha alegría porque trataremos de un tema que creo que es el tiempo que nos pone más feliz a los cristianos. Empezamos ya el tiempo de Adviento y luego llega la Navidad, Ana Luisa. Así es, Gaby. Y para hablar del tema de tradiciones católicas cristianas, hemos invitado hoy día al doctor Enrique Vanuzzi Irusta. Él es profesor universitario, doctor en literatura y filosofía y es el director del Centro Cultural de la Universidad de Piura. Doctor, bienvenido y encantado de tenerla aquí para hablar de este tema tan importante para los católicos. Primera pregunta, doctor. El tema tradición. ¿Qué es una tradición y cómo podemos explicar históricamente esta definición, este concepto? Bueno, quizá ayuda a irse al concepto de patrimonio y ver cómo lo define la UNESCO. La UNESCO, la Organización de Naciones Unidas especializada en educación y cultura, en todos sus años de existencia, solo da una definición de patrimonio, que es aquello que recibimos del pasado y queremos transmitir hacia el futuro. Pero inserta algo que yo ahora me he puesto entre paréntesis, dice: recibimos del pasado, vivimos en el presente y queremos transmitir hacia el futuro. Es decir, es aquella parte de la cultura que nos parece importante conservar, transmitir, porque forma parte de una identidad, porque tiene un valor, más allá del hecho en sí, tiene un valor, cuenta una historia y transmite una memoria. Dentro del patrimonio se distingue siempre, tradicionalmente, entre patrimonio material y patrimonio inmaterial. Las tradiciones están dentro del patrimonio inmaterial, ¿no? Es aquello que a veces se materializa, o sea, hay objetos que materializan una tradición. Cuando hablo de esto hay que decir que toda comunidad, la más sencilla, la familia, tiene patrimonio. A veces nos parece que el patrimonio es aquello que se declara patrimonio, de no tocar, ¿no? Bueno, patrimonio es precisamente aquello que tocamos porque si no, no lo transmitimos, ¿no? Sí.
De ahí también que es muy interesante comprender las tradiciones, comprender el patrimonio inmaterial, religioso o no. O sea, podemos hablar de danzas, podemos hablar de teatro, podemos hablar de literatura oral, ¿no? Porque si no se comprende, o no se transmite, o se va deformando y pierde el sentido original, ¿no? Que es lo que ha pasado un poco con algunas tradiciones cristianas relacionadas con la Navidad, ¿no? Que pueden aparecer en un contexto comercial, de grandes almacenes, de centro comercial, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo en un congreso en Hong Kong que aterricé allí a comer en un sitio y Hong Kong es un lugar con un porcentaje bajísimo de cristianos, ¿no? Pero era todo música navideña y sus gorritos de Navidad, etcétera, etcétera. Y le dije al mozo, le dije, aquí celebra mucho Navidad, y dice, uy, nos encanta, ¿no? Pero claro, había quedado en un barniz, ¿no? de villancicos así, interpretados de modo simple, y el gorrito, ¿no? Pero no tenía ningún sentido profundo realmente, ¿no? Así es. Esto puede pasar. Y ahora que estamos empezando esta época de espera del nacimiento del niño Jesús, en la fiesta de Navidad existen muchas tradiciones en torno a ella. Los católicos además, ¿no? Cada familia va, como dice usted, generando su propio patrimonio, pero es infaltable el árbol, el nacimiento, la corona de Adviento, para quienes ya en las parroquias hemos sido invitados a llevar nuestra corona, bendición de coronas y todo. Sobre todo esto quisiéramos que nos comente, ¿no? Yo, para empezar, el árbol de Navidad. Los hay verdes, blancos, rosados, de todos los colores, ¿no? Con nieve, sin nieve, pero están ahí. Sí. Bueno, el árbol de Navidad es una tradición que viene en realidad del mundo germánico, ¿no? Okay. Y por lo tanto, claro, en el mundo germánico, o sea, Alemania, por simplificar, Navidad coincide con el invierno, ¿no? Entonces tiene que ser un árbol que en invierno tenga hojas, entonces son árboles de hoja perenne, o sea, son abetos, pinos, porque los otros árboles en invierno, los pobres están a la espera de que vengan mejores tiempos, ¿no? Entonces, ese es el árbol, digamos, típico de Navidad, el de la famosa canción. Y el árbol, hay mucha gente que dice que eso es una tradición pagana, que se ha colado así en la vida de la iglesia y de las familias, y que mejor poner el nacimiento que el árbol de Navidad, etcétera, ¿no? Bueno, bien, cada uno que ponga lo que quiera, lo mejor es poner las dos cosas. Y el árbol de Navidad, o sea, sí hay una costumbre en muchos pueblos, no solo en Alemania, de, con ocasiones especiales, adornar los árboles, ¿no? En muchos países del hemisferio norte, con la llegada de la primavera, en mayo, pues se adornan los árboles, ¿no? Pero el árbol de Navidad adornado remite a un hecho, y es que litúrgicamente el día de Navidad se celebraba también la fiesta de Adán y Eva, ¿no? O sea, Adán y Eva, según una tradición antiquísima, finalmente pues, se convirtieron de su grave error y terminaron bien, ¿no? Y se celebraba litúrgicamente, ¿no? Que yo creo que esto es bonito pensar que el pueblo cristiano, incluso la iglesia, porque esto era liturgia, ¿no? Pues al final es un pueblo lleno de esperanza, ¿no? Como decir, bueno, incluso Adán y Eva, que con la famosa manzana, que no se sabe si era una manzana, nos arrastraron por una senda bastante incómoda, pues terminaron bien, ¿no? Y ese árbol recuerda al árbol del paraíso, ¿no? Por eso el adorno tradicional del árbol de Navidad eran manzanas, ¿no? Y todavía en Alemania hay, digamos, familias tradicionales que lo adornan con manzanas. Luego se ha pasado a ser unas bolas, ¿no? Que en realidad tienen forma de fruto, ¿no? Y recuerdan aquello, ¿no? Entonces, claro, siempre se dice manzana, en la Biblia no se habla de manzana, ¿no? Sino del fruto prohibido, ¿no? La pobre manzana ha asumido ahí una culpa histórica sin base bíblica, ¿no? Pero el árbol viene de ahí, ¿no? Viene de ahí. Hay que recordar también que esto es interesante, ¿no? Porque el teatro medieval, o sea, el teatro, con la llegada del cristianismo se pierde la tradición del teatro clásico. Pues tenía unas historias tremendas, etcétera, etcétera, así como otros elementos de la cultura
precristiana, greco-romana, se transmite en el teatro no. El teatro se recupera en la Edad Media y se recupera dentro de las iglesias, en la liturgia, sobre todo en torno a la Semana Santa y la Pascua de Resurrección, pero también de la Navidad. O sea, conocemos textos medievales en torno a la Navidad que se representaban en la iglesia. Luego aquello pasó a ser un poco complicado porque ya lo representaban los pastores con sus ovejas, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, bueno, fuera de la iglesia, ¿no? Pero esa idea de que junto a la liturgia, que es un lenguaje muy simbólico, también hay unas representaciones más cercanas, más visibles, ¿no?, en otros símbolos como el árbol o como la representación teatral o teatralizada, pues está también mucho de ese sentido católico de hacer ver, ¿no? La religión católica vive de los misterios, ¿no? Pero el ser humano necesita también un poquito de realización, ¿no? Tangibilizar, ¿no? Sí, ¿no? También somos seres con sentidos, ¿no? Y queremos también ver y escuchar, y muchas tradiciones, costumbres nacen de esta idea, ¿no? En torno a la Navidad, muchas familias se reúnen también para armar el pesebre, armar el nacimiento. En los colegios, en la época ya de fin de año, se representa, se hace la clausura y hay representaciones de los niños del pesebre, de la Virgen, y los niños mueren por ser el niño Jesús, ¿no? Y hay una serie de un entorno en torno al misterio en sí, ¿no? Los animales, los reyes magos, el angelito, la estrella. Quisiera que nos explique un poquito cómo es esta tradición, cuál es la historia del pesebre en sí, que aquí lo tenemos representado también. Bueno, en realidad el primer nacimiento, tal como lo conocemos ahora, ¿no? O sea, con toda esa serie de figuras y todo ese mundo en torno a lo central, el primer nacimiento fue una representación. Y fue, efectivamente, estamos en el mundo medieval, o sea, hay que entender que esto no es el primer cristianismo, luego iremos un poquito hacia atrás, ¿no? Pero estamos en el mundo medieval, lo mismo que esas representaciones en las iglesias. O sea, el primer nacimiento lo organiza San Francisco de Asís, esto lo sabe todo el mundo, en un lugar donde está de paso, en realidad, y allí organiza una representación con la gente del pueblo, efectivamente, ¿no? Es lo que se llama un nacimiento viviente, ¿no? Y a partir de ahí son básicamente los franciscanos que tienen mucho esa idea de hacer tangible, ¿no? Entonces, o sea, los franciscanos tienden mucho a esa espiritualidad muy aterrizada, por así decirlo, ¿no? Y entonces el nacimiento viene de ahí, ¿no? El nacimiento, repito, tal como lo conocemos ahora. Esto quiere decir que antes no hubo representaciones del niño Jesús en el pesebre. Sí, claro que las hubo, ¿no? Y las tenemos, o sea, el arte cristiano empieza a desarrollarse a partir del siglo IV. ¿Por qué antes no? Pues porque era una iglesia perseguida, una iglesia que no podía representarse hacia afuera, ¿no? Solo con el edicto constantiniano o la decisión de Constantino, hubiera edicto o no, pues es cuando ya la iglesia sale de las catacumbas, empieza a construir iglesias, empieza a ser visible sin que eso trajera consigo pues que lo llevaran a uno a los leones, ¿no? Pero sí tenemos representaciones, por ejemplo, en el siglo IV en sarcófagos, donde está el niño Jesús con la mula y el buey. Las figuras más antiguas en el nacimiento, antes que la Virgen María, antes que San José, son la mula y el buey. Y uno puede decir, vamos a ver. ¿Y por qué la mula y el buey? Claro, la mula y el buey salen en la Biblia. Uno dice, no, en el Evangelio de San Lucas no está, lo recostó en un pesebre. Pero no dice, y allí estaba la mula y el buey. Pero la mula y el buey sí salen en la Biblia. Lo que pasa es que en otro lugar, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? En el profeta Isaías, que claro, los profetas se dedicaban a decirle al pueblo, no lo estás haciendo bien, te estás olvidando de tu Señor, conviértete, ¿no? Y en un pasaje Isaías dice, este pueblo es un pueblo estúpido y sonso. No lo dice así, ¿no? Pero dice, porque el buey conoce a su dueño y la mula a su señor, más o menos. Estoy citando no textualmente, ¿no? Sí. Y entonces
ahí hay una cosa que es muy típica del cristianismo ya en los primeros siglos y de los padres de la Iglesia, que es el decir, el Nuevo Testamento está prefigurado en el Antiguo. Esto lo dice San Agustín. San Agustín es un genio. San Agustín es un genio que resume muchas cosas que ya se habían dicho, ¿no? Y él dice, bueno, el Antiguo Testamento está latente el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se hace patente, juega con latente y patente. Pues si en el Antiguo Testamento se dice la mula y el buey conocen a su Señor, pues tienen que estar ahí, ¿no? En esa transposición que pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Lo mismo sucede con los Reyes Magos. No sé si damos un salto a estas otras figuras, ¿no? De los Reyes Magos, lo que dice el Evangelio es: vinieron magos de Oriente. De Oriente, no dicen ni siquiera... No dicen que fueran reyes, sí. Dicen magos de Oriente. ¿Y por qué reyes? Porque en el Antiguo Testamento se dice: vendrán reyes de Saba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se dice que vendrán reyes, y aquí vienen unos personajes, pues ¿quiénes son estos? Los reyes anunciados, ¿no? Okay. Es una visión muy curiosa de cómo un texto literario, yo me dedico a literatura, ¿no? Como un texto literario, además del sentido primero, ¿no? Puede adquirir a través de la historia otros sentidos, ¿no? O sea, esos reyes que aparecían en el Antiguo Testamento, pues claro, eso se realiza, ¿no? Se cumple, las profecías se cumplen y ahí vienen los reyes. Dice el Evangelio que eran 3, ¿no? ¿Por qué 3? Bueno, porque traían oro, incienso y mirra. Ya está. 3 regalos. Luego serán 3. ¿no? Claro, era una consecuencia lógica de los 3 regalos que eran importantes definir. Sí, claro, pero podría ser que uno trajera 2 regalos y otro 1, o que lo trajeran, se hubieran puesto de acuerdo y los traían de 2 en 2. Pero, o sea, ¿cómo diría yo? La comprensión no solo popular, porque esto también está en padres de la Iglesia, ¿no? Es como decir, bueno, el Evangelio nos da una parte de la información necesaria para la salvación, dicen los teólogos, ¿no? Pero deja sin explicar muchas cosas, ¿no? Entonces, la tradición va cerrando huecos, ¿no? Es decir, ¿cuántos eran? Pues 3. Hay autores antiguos que dicen 4, ¿no? Hay una leyenda muy bonita, pero es tardía, ¿eh? Esto no es antiguo, es tardía, del 4.º rey mago. Hay una leyenda muy tardía que aparece en el siglo XIX, siglo XX, en alguna novela muy bonita, de que había un 4.º rey mago, ¿no? Y este se perdió por el camino. Y entonces no llegó, ¿no? No llegó, y llega mucho más tarde, cuando el Señor está en la cruz, ¿no? Y ahí es donde Él llega y digamos que le adora con 33 años de retraso, ¿no? Es una leyenda, es tardía, pero también, o sea, esto ilustra cómo luego también pues otros personajes van añadiendo aspectos que realmente no son históricos, ¿no? Pero que pueden ayudar también a uno. Dices, oye, pues mira qué hermoso que aunque te pierdas por el camino, luego consigues llegar a adorar, aunque sea en el último momento, ¿no? Entonces, de estas leyendas hay muchas, de muchos contextos, ¿no? O sea, la literatura ha ido añadiendo en muchos temas que desde luego no son de fe. Si uno dice, no hubo 4.º rey mago, no pasa nada, o sea, no tiene ninguna relevancia, pero si a uno le gusta, pues a lo mejor dice, oye, pues qué hermoso que sí, aunque sea tarde, pero uno llega, ¿no? Aunque sea al final. Yo tengo una pequeña inquietud respecto al niño Jesús. Nosotros los católicos armamos el pesebre en torno al nacimiento del Mesías, del único Dios, del Dios único, a diferencia de otras religiones, ¿no? ¿Eso cómo se ve a través de otras tradiciones? Que nosotros celebremos el nacimiento de Dios, ¿no? Bueno, o sea, ahí
lo más importante es la tradición oficial de la Iglesia, que es la liturgia, ¿no? Eso está claro, ¿no? Yo, como me dedico a la literatura y no soy teólogo ni liturgista, pues básicamente me centro en estas otras tradiciones, ¿no? Pero la tradición fundamental de la Iglesia es la liturgia, ¿no? Y la liturgia, me meto aquí en campos que no son míos, y la liturgia sí tiene para dos momentos del año litúrgico una preparación larga que se llama los tiempos fuertes, ¿no? Los tiempos fuertes que son el Adviento y la Cuaresma, ¿no? Que tienen un significado litúrgico especial, en fin, no me meto por ahí porque tampoco es mi especialidad, ¿no? Pero son como dos fiestas las únicas donde dices, oye, esto hay que prepararse bien, ¿no? Y desde luego el Adviento y también la Cuaresma han desarrollado muchas tradiciones populares, incluso gastronómicas, ¿no? Yo que he vivido 2 años en Piura, pues recuerdo que en Cuaresma, los viernes de Cuaresma, está la malarrabia, ¿no? Malarrabia en Piura. La malarrabia en Piura, y esa es una tradición que mucha gente la come sin pensar que eso tiene un trasfondo católico. Claro, un trasfondo. Y así hay también, pues, en determinados lugares, en Adviento. Yo recuerdo en Alemania, pues era muy típico, incluso cuando siendo profesor allí, pues a veces venía un alumno, una alumna, que traía unas pastitas especiales, ¿no? de Adviento que preparaba en su casa y que luego pues, le daba al profesor, y no con ánimo de conseguir una mejor calificación, sino de compartir ese saber gastronómico, ¿no? El Adviento tiene, claro, nosotros, o en muchas latitudes ya el Adviento desaparece porque ya mucho antes entramos en el negocio navideño, ¿no? Y aparece Papá Noel y aparecen no sé cuántos, y los alemanes, en cambio, distinguen. Yo hablo mucho de Alemania porque estudié allí y entonces lo he vivido ya antes, de pequeñito en el colegio alemán. O sea, por ejemplo, no se pueden cantar villancicos en Adviento, ¿no? Hay canciones especiales de Adviento, ¿no? Algunas muy antiguas, muy tradicionales, muy bonitas, ¿no? Algunas que comparten católicos y luteranos, alguna cuya letra incluso compuso Martín Lutero, otras no, pero son canciones de Adviento, ¿no? Y que en otras latitudes son prácticamente desconocidas porque ya en cuanto surge el primer arbolito empezamos a cantar villancicos, ¿no? Correcto. El villancico es de la Navidad y el Adviento tiene un espíritu muy distinto al espíritu navideño, de penitencia, ¿no? Y claro, el color litúrgico es morado, el de la Navidad es el blanco, ¿no? Entonces, pero sí, hay una serie de tradiciones, ¿no? Y entonces yo creo que la centralidad se nota, diría yo, desde una perspectiva así, un poco desde fuera, que se nota porque tiene esa preparación, ¿no? Que desde luego la Navidad litúrgicamente es más reciente que la Pascua, ¿no? O sea, lo que se ha celebrado de siempre y muy solemnemente es la Pascua, ¿no? Y en la Navidad también ha habido dos tradiciones, ¿no? Porque en las iglesias orientales celebran mucho más la Epifanía, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos la fiesta de Reyes, ¿no? Que ahí también hay otras tradiciones. ¿Quién trae los regalos en Navidad? Esa va a ser otra pregunta, doctor. En unos países son los Reyes Magos, sí. En otros países es el Niño Dios, ¿no? En Italia es una brujita, la Befana, que uno dice, tradición pagana. Y no, es una señora, en realidad no es una brujita, es una viejecita, ¿no? Que en un momento dado le indicó el camino a los Reyes Magos, que estaban un poco perdidos, no el cuarto, sino todos ellos. Gracias a ella llegan los Reyes Magos. Así es, ¿no? Pero la gente, como no sabe, pues dice, es una brujita. No, era una amable, una señora viejecita, amable que lleva a los Reyes Magos. Adulta mayor, diríamos ahora, para el lenguaje políticamente correcto, que hizo allí una obra de misericordia, indicando el camino, ¿no? Entonces también hay una tradición, quién trae los regalos. Y eso va unido también con otras tradiciones familiares, etcétera, etcétera. Sí, doctor, de hecho, mire, nosotros buscamos en estas conversaciones que salgan muchas cosas para poder seguir discerniendo, para seguir preguntándonos y asombrándonos, ¿no?, de lo que la Iglesia Madre nos invita. Ciertamente este es llamado un misterio, el misterio de Dios hecho hombre.
Y precisamente para que en el entendimiento humano pueda caber eso en nuestro cerebro, pienso yo que hace la Iglesia esta invitación de tener un tiempo de preparación, ¿no? De reflexión. Se promueve el rezo de la corona de Adviento en familia. Cada domingo previo a la Navidad hay una reflexión. Las parroquias organizan cosas muy lindas, ¿no? En torno al Adviento. Llega la fecha central y tenemos a nuestro nacimiento, que ciertamente, como dice usted, no específicamente el Nuevo Testamento lo dice, recoge muchas cosas del Antiguo Testamento, pero hay algo que es infaltable en la Navidad, tanto en el nacimiento como en el árbol que comentamos hace un momento, y es la estrella de Belén, ¿no? Acá en Lima no se ven muchas estrellas porque todo está nublado, pero ¿cuál es el significado de la estrella? ¿Por qué sobre el árbol? ¿Por qué sobre el Belén? Y es la que guía a los Reyes Magos, ¿no? Porque claro, la estrella es un personaje bíblico. Eso ahí no ha habido que inventar nada, ¿no? Sale, está perfectamente caracterizada y se comporta un poco locamente porque desaparece en un momento y vuelve a aparecer, ¿no? O sea, la estrella realmente es de los elementos más claramente identificables y que están ahí, ¿no? O sea, eso creo que no ha habido que inventar mucho. Luego está todo el debate de qué era realmente esa estrella, y pues los astrónomos han desarrollado que si era un planeta, una conjunción de planetas, en fin, ahí ya yo no me meto porque sí no entiendo nada, pero es un elemento que no ha hecho falta mucha imaginación o añadir algo del Antiguo Testamento, no, eso está ahí clarísimamente y es la que guía, ¿no? O sea, es la que guía a estos personajes que cuando nosotros decimos magos, nos parece que es gente que hace magia, ¿no? Sí. Parece que no, que era gente que sabía leer en el curso de los astros los acontecimientos de la historia, ¿no? Tampoco es astrología, sino ese decir, bueno, el mundo en su configuración astral dice algo, ¿no? Y, o sea que los magos eran como gente con una sensibilidad especial para entender esto parece que es... pero bueno, la estrella está ahí, o sea, esta sí que es indudable, ¿no? Tiene mucho... Hay algo detrás de la historia de Santa Claus. No es un personaje ficticio. ¿Qué nos puede contar? Sí, hay este gordito panzón, que es un producto claramente gringo, ha matado a su... predecesor. A su primera identidad, o sea, ha mutado de identidad, porque en realidad Santa Claus es San Nicolás. San Nicolás es un digno obispo de Mira, en Turquía, del siglo IV, un personaje histórico, realmente. Aunque parece que la historia, como pasan estas cosas, ¿no? La historia cultural no es muy respetuosa con los datos, ¿no? O sea, va añadiendo, va quitando, va cambiando, ¿no? Y parece que ahí se fusionan dos historias de dos San Nicolás, ¿no? Uno el obispo y otro, algo posterior, un ermitaño. Pero bueno, digamos, por simplificar, que era el obispo, que es un personaje del que la leyenda dorada es un libro medieval del siglo XIII de un obispo dominico italiano, Jacobo o Santiago de la Vorágine, que compila historias de santos, ¿no? En la Edad Media había muchísima circulación de historias. O sea, a nosotros nos parece que el intercambio es una cosa desde que hay internet, ¿no? Pues no es así. En la Edad Media los monjes, claro, hay órdenes que se quedan siempre en su sitio, los benedictinos, y hay otros que van de aquí para allá, ¿no? Los predicadores, ¿no? Los dominicos, los franciscanos, tal. Y entonces ellos iban de aquí para allá predicando y llevaban sus historias, ¿no? Ah, han contado no sé qué cosa, pues no sé dónde he escuchado de este santo, ¿no? Y entonces los monjes, ¿qué hacen? Los frailes, predicar, ¿no? Uno para predicar tiene que contar historias, porque si solo está con una cosa muy teórica, la gente se le duerme, ¿no? Entonces, la Edad Media está muy ávida de historias, ¿no? Y encontramos a veces la misma historia, nos la encontramos en Estonia y en Andalucía, ¿no?
de un santo que era de otro sitio, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque lo han ido diciendo, esa historia me gusta, la voy a utilizar en la predicación. Este domingo no tengo, uy, ya tengo historia, ¿no? Y entonces, pues aparecen, y luego hay algunos que compilan historias. Y una fuente fantástica es esa, la Leyenda Dorada, que se tradujo, y él tiene para cada día del año una historia, ¿no? La del santo del día, ¿no? Son historias, parte muy imaginativas, como era la Edad Media, y en parte muy divertidas, ¿no? Y entonces, pues recoge, ¿no?, la historia de San Nicolás, ¿no?, y la difunde. San Nicolás y sus milagros, y el bien que hace, y que era un hombre muy dadivoso, ¿no?, que era un hombre que ayudaba, ¿no?, que era un hombre que, por ejemplo, ayuda a un pobre padre que tiene 3 hijas y que está completamente en la ruina y ya está pensando sacar plata, pues en fin, suena muy feo, pero es así, alquilando a sus hijas, ¿no? Entonces se entera San Nicolás y entonces a través de la ventana lanza una bolsa con monedas de oro, ¿no? Una bolsa que tiene como una forma, mucha imaginación, de bota, ¿no? ¿Y por qué le ponemos los zapatos a San Nicolás? O luego a los Reyes Magos, porque ahí va a caer las monedas de oro que hacen que ese papá se arrepienta totalmente de su mal propósito y ya tenga para dar de comer a su familia, ¿no? Y entonces, o sea, ese San Nicolás dadivoso, pues es el que trae los regalos. De hecho, hasta Lutero, en la mayoría de los países, los regalos los traía San Nicolás, el 6 de diciembre, antes de la Navidad. Pero ¿qué pasa? Llega Lutero y dice, no, esto de los santos fuera, no nos gusta la mediación de nadie, todo directo con Jesús, y entonces ya es el niño Dios, ¿no? Y entonces, pues claro, ya no está bien visto que San Nicolás traiga los regalos. Muy bien. Ese San Nicolás, que tiene mucha devoción en Europa, se lo llevan los holandeses a Estados Unidos, ¿no?, a Nueva York. Nueva York, antes de llamarse Nueva York, se llama Nueva Ámsterdam, porque allí hay una colonia holandesa muy fuerte, ¿no? Y ahí resulta que pues pasa a ser, ellos a San Nicolás le llaman Sinterklaas, ¿no? San Nicolás pasa en holandés a Sinterklaas, y ya estamos en Santa Claus, ¿no? Y ahí efectivamente lo agarran, lo modifican, aparece un poema, pero estamos en el siglo XIX ya, ¿no? Ya, lo hacen Poema engordar. donde viene el trineo con sus renos, tal. En ese primer poema no aparece Rudolf todavía, el reno Rudolf, sino otros, y luego ya se baja por la chimenea y ya tenemos al pobre hombre escalando las fachadas, ¿no? Pero en realidad es San Nicolás transmutado, y ya luego efectivamente pues propaganda de bebidas y lo que se quiera, ¿no? Pero hay que reivindicar. Lo heredó la Coca-Cola. Sí, San Nicolás, o sea, en Alemania todavía, aparte del niño Dios que trae los regalos, también viene San Nicolás, ¿no? En la noche del 5 al 6 trae regalitos pequeños, ¿no? Que pueden ser nueces, mandarinas, y entonces es muy habitual que estudiantes universitarios se recurseen haciendo de San Nicolás, ¿no? Ay, qué bonito. Y entonces es muy divertido porque, y además hay 2 versiones de San Nicolás, uno así, efectivamente, con el traje este rojo y tal y cual, y el otro de obispo. Es el San Nicolás obispo. A mi colegio, que era el colegio alemán, venía San Nicolás un obispo, o sea, con las vestimentas de obispo, y traía a su criado, Ruprecht, y tenía un libro y decía, ¿cómo te has portado bien? Aquí un regalo, ¿no? Tú no te has portado tan bien, pero bueno, como vas a mejorar, aquí un regalito, nos daba eso, unas mandarinas. Y entonces es gracioso cuando uno, el día 5, ya por la tarde, noche, a la hora de la comida, a las 7, 7 y media, va por la calle, va viendo que cruzan por ahí San Nicolás, de obispo y que van a las casas donde las familias reúnen a unos cuantos niños, y entonces les dice ahí, les da sus regalitos, ¿no? Qué entonces, lindo, doctor. No, de sí, verdad que como usted menciona, lo tradicional, mejor dicho, la tradición se tiene que ir fomentando en historias, ¿no? Claro. Y por qué no, contándole a los niños también para que desde chicos vayan interiorizando el sentido de cada parte, digamos, de la que ellos son testigos durante el tiempo de Navidad, ¿no? Y sobre todo que
También hay un tema que es decir, vamos a ver, o sea, usted puede ser no creyente, usted verá lo que hace con su vida, ¿no? Pero no sea ignorante, ¿no? Correcto. Es decir, no todo esto fuera porque, no, o sea, todo esto tiene un sentido, te puede gustar, te puede no gustar, te puede parecer curioso, lo que sea, pero vivimos en un mundo que está lleno de tradiciones, ¿no? Y muchas de ellas, muchas más de las que creemos, de origen cristiano, ¿no? Entonces, no se trata de decir, o sea, aquí estás intentando convencerme, no, yo estoy intentando que vivas en un mundo que conoces, ¿no? Del que sabes por qué son las cosas, ¿no? O sea, que te sitúes, que aterrices y que no estés perdido, ¿no? Perdido porque, ¿no? Y luego también que a veces estas cosas se transmiten pues de casualidad, ¿no? O sea, el árbol de Navidad llega a Estados Unidos por un profesor alemán de Harvard, que se lo llevan a Harvard y dice, ay, no puedo pasar sin mi árbol de Navidad. Y planta un arbolito de Navidad en su jardincito y a partir de ahí le empiezan a copiar, ¿no? Y a Inglaterra llega porque la reina de Inglaterra, no sé si era la reina Victoria, se casa con un príncipe alemán, ¿no? Y el príncipe alemán de Sajonia, Gotha y no sé cuántos, no sé qué, no me acuerdo el nombre, lo tengo por ahí apuntado, pues se lleva su arbolito de Navidad y entonces sale en una revista, sale un grabado de la familia real en torno al arbolito y lo empiezan a copiar, ¿no? Y entonces, o sea que también hay un fenómeno de decir, oye, esto me gusta y aunque no es originalmente mío, pues lo asumo, ¿no? Y voy enriqueciéndome también con el patrimonio de otros. De otros. Y hoy tenemos la fiesta del encendido del árbol en España, en Estados Unidos, en diversos países, que ya la gente se reúne en torno a sus plazas principales para ver, apreciar este momento tan bonito que es en el mismo Vaticano, ¿no? Prender el árbol de Navidad, que es el inicio ya de la fiesta navideña para los católicos, ¿no? En Alemania y en algunos otros países en Adviento hay unas misas muy tempranas por la mañana, ¿no? Y es oscuro. Donde sí, que es oscuro y la iglesia está oscura si solo hay unas velas prendidas allí. Tiene un nombre que no recuerdo ahora. Que es como la ceremonia de la luz previa al día de la resurrección. Claro, ¿no? Que es la iglesia oscura con velas y a las 12 se prende por la resurrección de Cristo. Hay que reconocer que la Navidad, en torno a todo lo que ella conlleva, nos llena de alegría. Son tiempos de reencuentros, tiempos de saludarnos, dejar atrás, incluso se coincide con el cierre del año, entonces uno va dejando atrás y va llenándose de esperanza, ¿no? Para este nuevo año, un nuevo comenzar con Cristo, ya en nuestros hogares, ¿no? Doctor, le queremos agradecer por todo lo que nos ha ilustrado. Ciertamente hay un mensaje importante para las familias, que nos llenemos de conocimiento, ¿no? Que sepamos qué hay detrás de cada tradición que ciertamente nos une y nos llena de alegría, pero que también es importante que sepamos qué trae consigo de significado, para que así podamos difundirlo mejor en nuestras familias, a nuestros hijos y como lo comentamos, a toda la comunidad, ¿no? Que no sea solamente un tiempo comercial, sino un tiempo de sólido conocimiento sobre nuestras bases cristianas, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por aceptar esta invitación. Nos llenamos de alegría entonces de hablar de este tema ahora en este tiempo. Gracias doctor por su participación hoy. Un gusto.